Ta, ta. Listo, empezamos. A ver, primero, pues sí han asistido ya varios a asesorías, ¿sí? En lo que va desde la semana pasada y esta. Y pues obviamente la parte que es como que les genera aún, pues sí es lógico, incluso algunos de pronto en la primera vez que medio tienen como ese contacto respecto de los planitos isométricos, listo, está bien, pero se nota de que ahí prácticamente es donde tienen aún como ese choque y una vez más, para poder desarrollar lo que vamos a ver de diseño, tenemos que partir de entrada de una buena distribución, ¿sí? ¿Qué cosa que solamente sea de pronto verificar algunos diámetros, algunas velocidades? Normalmente es lo que se hace con los cálculos sencillos que se manejan en este tipo de diseños, pero para eso obviamente tenemos que tener una buena distribución. Entonces, sobre eso, les voy a hacer como más profundidad en ese tema específicamente bien de qué es o cómo es que les recomiendo que hagan las distribuciones, primero las hidráulicas, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando les digo que de pronto una llave de corte de verdad cierra un circuito, ¿sí? Un circuito hidráulico? ¿Cuál es el beneficio de eso? Y en general,
más o menos cómo son las distribuciones. Si con lo que vamos a observar ahorita, más o menos de pronto yo creo que se va a poder entender que cuando se tiene un circuito de un baño, los baños normalmente están constituidos de una forma rectangular, ¿sí? A lo largo. Y normalmente la parte más cercana al acceso, a la entrada, a la puerta, siempre lo que uno se encuentra primero es un lavamanos. Y casi siempre es en ese orden: lavamanos, inodoro sanitario y la ducha, ¿sí? Para un lado o para el otro. Si de pronto no, que la ducha está enfrente y demás, listo, habrá que hacer otro tipo de sistema. Pero básicamente ese es lo más común de encontrar en cualquier edificación. ¿Por qué? Porque también es la mejor forma para poder, digamos, garantizar menos problemas a la hora de desarrollar precisamente estas distribuciones hidráulicas. Con eso, pues de pronto ya lo alcanzaron a ver de los que me han mostrado los planitos para trabajar en grupo. Algunos ya lo han definido, algunos casualmente dentro del grupo ya han tenido como varios que les he dicho que cualquiera de esos sirve. Y eso sí, cuando ya tengan varios dentro del grupo, entre ustedes definen. Uno, primero, pues obviamente que puedan desarrollar, digamos, sus habilidades dentro de lo que es las distribuciones para que aprendan. Esa es la gracia, que aprendan. Y lo otro, pues tampoco que se vayan a pasar de cuerda en una distribución de 50 años, por ejemplo, donde pues obviamente el tiempo, pues lastimosamente ustedes nunca matriculan una sola materia conmigo, sino que matriculan más. Entonces, obviamente, pues tendrán que dedicarle también espacio a las otras. Y esta, pues en ese sentido, de pronto les quita un poquito de tiempo ahorita en lo que es la distribución. Ya lo que es después de los diseños se van a dar cuenta que eso es muy rápido, muy fácil, porque es solamente copiar y pegar un formulario. El resto es según lo que ustedes tengan desarrollado allí. Entonces, también la invitación es a eso, que analicen dentro de esos, digamos, esas edificaciones, esos posibles proyectos, cuál, pues que tenga de todos modos para desarrollar diferentes circuitos hidrosanitarios y a su vez, pues que tampoco se pasen de cuerda, como quien dice. Es decir, que no tengan excesivos circuitos de baños, de cocinas, de lavaderos, ¿sí? No una cosa tampoco que sea exorbitante, no porque no lo puedan hacer, ni no porque, digamos, les vaya a quedar complicado, no, para nada. Ahí sí definitivamente la cuestión es de tiempo. Y pues entre más ustedes tengan que hacer mayor distribución, pues obviamente se van a demorar más. Y al momento también de alimentar los diseños de cálculo, todas esas cuestiones, todos esos recovecos, todos esos cambios de direcciones, todos esos accesorios que metan, los van a tener que identificar dentro del diseño. Entonces, obviamente, entre más tengan, pues más se van a demorar. Aunque algunos son repetitivos, es decir, si logran de pronto el primer piso es prácticamente la proyección en el segundo y la proyección en el tercero, pues, mejor dicho, solamente con hacerlo una vez ya saben cómo es la distribución en los otros pisos. ¿Qué ocurre allí? Que simplemente ya después tendremos en cuenta lo que es la cuestión de digamos, la alimentación vertical, que de pronto es lo que aún no han manejado bien porque pues hace parte de esta parte de diseño. Pero en general la distribución sí puede ser perfectamente la misma si es que son repetitivos digamos, los mismos apartamentos uno encima de otros. Pero pues casi siempre los que me han mostrado han tenido como cierta diferencia, entonces excelente porque también van a aprender a distribuir eso. Lo otro, dentro de los que me han mostrado, la gran mayoría incluso ya tienen algunos diseños hidráulicos y sanitarios. Una vez más, y esto para todos, hagan de cuenta que no los tienen. ¿Por qué? Primero, de todos los que me han mostrado, ni uno solo de las distribuciones sanitarias tiene nada que ver con la parte de ventilación, ¿sí? No tiene nada de los planos de ventilación. Por tanto, el diseño puede variar bastante respecto de eso. Lo otro, casi ninguno tiene ubicado lo que son los buitrones. Ahorita vamos a repasar qué es ese concepto del buitrón bien
para que sepan cómo o más o menos por dónde ubicar ese tipo de elementos para que las tuberías, digamos, pasen verticalmente de un piso a otro a generar las distribuciones. Y lo otro, respecto también de lo que son las distribuciones hidráulicas, en casi todos tienden a cometer muchos errores típicos de lo que uno ve en textos académicos, ¿sí? Obviamente, pues, por muchas circunstancias de que se facilite a la hora del diseño alguna distribución, pues, obvian algunas cosas que sí tienen que ver con la parte constructiva. Pero aquí sí nosotros vamos a hacerlo de una vez teniendo en cuenta las dos cosas. Primero, que puedan, digamos, generar las distribuciones sin tanto cambio de dirección, que logren cerrar los circuitos. Eso es básico en cualquier texto donde revisen, siempre van a hablar de eso. Y lo otro, la cuestión de ubicación de buitrones, es decir, que no atravesemos nada de estructura. Ese es el error común en casi todos los planos que han mostrado y normalmente es así, porque la gran mayoría tiende a generar eso cuando están en la parte académica. Cuando ya nos toca de verdad en construcción, en la realidad, vienen las dos situaciones. O ustedes asumen el riesgo de pasar tuberías por donde no deben, por donde no pueden, por donde legalmente no está admitido. Ustedes asumirán el riesgo, para eso son adultos y van a ser ingenieros, asumen las consecuencias, o diseñan de forma tal y se acostumbran a hacerlo como es lo correcto y que no van a tener ningún problema desde el punto de vista de conflicto con la parte estructural. Eso Profe, es yo lo que tengo hay que una tener en pregunta. cuenta. ¿Perdón? Tengo una pregunta. Sí. Esto, por ejemplo, cuando hay una columna, o sea, que únicamente sirve como de confinamiento, Uh-huh. o sí, o sea, no Sí. tiene zapata, no tiene nada. Debajo de esa columna puede pasar una tubería sanitaria, o sea, cuando solo se está utilizando para confinamiento. A ver, primero, sí, las columnas de confinamiento pueden, digamos, partir solamente desde la viga de cimentación y pues debe estar llegando mínimo a una viga sobre muro o alguna placa, a una viga de placa, ¿sí? Para poder, digamos, generar ese diafragma confinado. ¿Qué pasa si específicamente usted pasa una tubería sobre eso? Primero, es lógico pensar de que allí, por más confinamiento que tenga, de todos modos, lo que ustedes aprenden a diseñar desde el punto de vista estructural, todo elemento estructural tiene su peso propio, ¿sí? Que hace parte de lo que normalmente ustedes denominan o denominamos nosotros la dead charge, la carga muerta o la carga permanente, ¿sí? Es decir, que allí siempre va a haber una carga en general. Además, no sabemos, porque a no ser de que uno sea el diseñador y esté muy consciente de todo lo que ha generado en esa estructura, puede ser que esa columna que metieron ahí no estaba previamente, digamos, proyectada. Entonces, sobre la viga de cimentación, perfectamente puede estar generando algún funcionamiento. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos. Porque en ese momento, en ese suelo, precisamente por no tener una cimentación, sino que prácticamente está sobre la parte superficial hasta donde llega la viga de cimentación, perfectamente ese suelo allí, esos esfuerzos pueden hacer que sea y se puede presentar en ese punto en particular algún tipo de asentamiento. Si eso ocurre y tenemos la tubería exactamente debajo, imaginémonos una gran columna encima de esto. Normalmente las tuberías sanitarias, primero, eso es de PVC y por más RDE, relación diámetro-espesor que tenga, por mucho que tenga, eso no está diseñado para ser estructural. Entonces esto perfectamente lo puede estar partiendo. Si por alguna razón, aparte de eso, por allí, en esa zona, y es lo típico que cometan esos errores, de pronto es donde tiene precisamente una unión
o algún accesorio, un codo o semicodo, peor aún, es más susceptible de que se parta en esa zona. Entonces, definitivamente, usted lo podrá hacer y usted asume las consecuencias o empieza a rezar bastante o no sé a qué santo se le pegará o cualquier deidad a la que le tenga alguna cierta confianza, pues empezará a orarle y a pedirle ojalá que le ayude de que nunca vaya a pasar algún problemita de eso. Particularmente, yo estuve alguna vez en un proyecto de una empresa que, o sea, cada vez que tienen algunas cuestiones en materia de obras civiles, pues yo soy el que le hace esos mantenimientos. Pero esa construcción tiene mínimo 30 años, ¿sí? Más de 30 años, la verdad, tiene esa construcción. Y era más que todo unas oficinas tipo galpones, es decir, un gran área, ¿sí? Y alguna zona específica como para oficinas. Es decir, tampoco era la estructura más monumental desde el punto de vista, digamos, de ingeniería, que digamos. Pero en algún momento empezó a brotar muchísima agua, casualmente en la oficina del gerente, casualmente. Y pues obviamente el gerente de cualquier empresa, sí, como cualquier cliente o como si fuese de pronto la habitación de cada uno de ustedes, pues no le gustaba eso. Empezando que cada vez que en algún muro se evidencia alguna humedad, ustedes de una vez tienen que tener en cuenta que eso no solamente está afectando específicamente a ese sector de construcción, sino que allí se genera algún tipo de hongo que en general es perjudicial desde el punto de vista biológico para nosotros, ¿sí? Para los humanos. Entonces, también empezaba a correr ese riesgo. Pues, para poder hacer eso, donde ya no se ve nada, y es de pronto lo que podría ocurrir específicamente en ese caso, que después de un tiempo a todo el mundo se le olvida, a no ser que tengan unos planos muy bien hechos, y normalmente no es así, dónde fue que ubicaron específicamente tal codo o tal accesorio, o por dónde específicamente están atravesando todas las tuberías, ¿sí? Más o menos tienen idea, pero casi nunca están exactamente donde fueron diseñadas. Eso es un error común de observar. En ese caso en particular, eso era de una bajante del segundo piso. Encima del segundo piso, encima de la oficina de ese gerente, estaba específicamente un baño. Entonces, la primera vez que fui con mi socio, pues, para poder uno primero realizar un estudio de patología de lo que sea, uno tiene que observar. Primero la cuestión es visual, hacer el recorrido, imaginarse si uno fuese, pues precisamente el agua, ¿de dónde carajos viene? Entonces empezar a descartar, ¿será agua lluvia? ¿Será no sé qué? Entonces, bueno, existe un baño encima. De entrada, se aumenta el porcentaje de que el problemita venga desde el baño. ¿Qué hace uno en el baño de encima? ¿O qué hicimos en su momento? Empezar a revisar lo que eran las brechas, las juntas entre las cerámicas en la parte del sifón y por la parte del sanitario y del lavamanos, lo que se evidenciaba, aún sin hacer ninguna exploración. Ok, listo, se veía una que otra y pues empezamos a hacer la prueba, a botar agua. Primero, botar agua solamente sobre el piso. No se evidencia que esté escurriendo. Obviamente tiene que ser bastante como para que logre, digamos, transmitirse a la zona afectada. Pero pues la gravedad ayuda mucho, entonces eso es rápido de identificar. Listo, no pasó nada. Empezamos a descargar el sanitario. Por el sanitario sí. Y entonces si es por el sanitario, pues uno se imagina, uy, si es el sanitario debe ser en la parte del bajante, porque normalmente directo ahí está la conexión y uno simplemente levanta lo que es, retira el tanque, retira la poceta del inodoro y es fácil verificar precisamente la zona de descarga hacia la tubería sanitaria, es decir, algo más o menos como esto, ¿sí? Puede ser ahí sí una T, o puede ser un codo, ¿sí? Normalmente, pues por ser un inodoro, eso será de 4 pulgadas.
Si tiene una brida, pues mucho mejor identificar allí cómo es la cuestión. Pero, pues por lo menos de entrada se veía que no era por ahí donde se estaba, digamos, escurriendo el agua, ¿sí? Esa zona estaba seca. O sea que tenía que ser más adelante obligatoriamente. Entonces, ya empieza uno a imaginarse, o sea que eso va a ser, de pronto es en la parte del bajante. ¿Cómo lo habrán bajado? Y ya volviendo al primer piso, observando, pues en ningún lado había ningún buitrón. Si no hay ningún buitrón, es decir, si no hay ninguna saliente que se vea como si fuese una columna, al menos una columna o una columna falsa, pues de entrada ya uno empieza a imaginarse, y yo sé que ustedes ya lo pueden hacer porque ya han entendido bien esos conceptos, que obviamente la tubería que estuviese de bajante allí, seguro que estaba atravesando la viga. Entonces, ¿qué hicimos? Hacia el sector de la viga. Y ojo, ¿por qué no de entrada habíamos picado ahí en esa, digamos, en esa unión entre el muro y la placa? Porque la humedad primero se evidenciaba más abajo y normalmente las humedades no salen específicamente en el sector donde se presenta el daño. ¿Sí? El agua pues tiene sus condiciones de permeabilidad y por donde encuentra algún hueco donde le quede fácil, por ahí se va. Entonces normalmente no es así, no es empezar a picar de una vez donde uno encuentra la humedad. ¿Qué se hizo? Ah, bueno, ya como ya teníamos el precedente de lo de arriba, pues empezar a revisar más o menos por dónde pues se sondeó, aprovechando que habíamos retirado la poceta del sanitario, del inodoro, se sondeó y más o menos se identificó una distancia tal que podía de pronto garantizarnos por lo menos que en cierto punto había una obstrucción para generar el bajante. Ok, entonces ya empezamos a medir, picamos allí y específicamente, si Dios quiere y encuentro las fotografías, de pronto para la próxima clase se las muestro. Pero prácticamente se veía, y yo le tomé fotografías a eso, cuando eso todavía ni siquiera pensaba de que algún día iba a dictar clase, estaba totalmente estrangulado, precisamente ese codo, y ni siquiera tenía dos semicodos, sino uno solo, un solo codo bajante, entre la viga de la placa, ¿sí? Es decir, un refuerzo atravesaba por acá, el otro refuerzo por acá. Esto estaba totalmente embebido en eso. Y pues esa estructura, por ser tan vieja y en el sector que estaba, normalmente es una zona de arcillas expansivas y genera mucho problema de asentamientos y particiones. Es típico en la zona donde estaba esas oficinas. Ok, yo no lo construí, pero pues gracias a Dios me dieron trabajo después para poder arreglar todos esos gallos. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues ahí ocurrió eso mismo que le estoy diciendo. De pronto quien metió en su momento, el constructor que metió en su momento, o el residente que dejó meter en su momento, esa tubería por allí dijo, ay no, pero ¿para qué vamos a hacerle alguna cuestión? ¿Qué le va a pasar ahí? Eso es una viga, ¿qué se va a caer esa viga? ¿Qué se va a caer esta edificación? Claro, eso lo dice uno apenas terminó, pero si de pronto no tenía todos los estudios geotécnicos e incluso teniéndolos, muchas condiciones pueden variar a lo largo del tiempo por X o Y motivo, ¿sí? De pronto en algún lado desviaron algún canal y ese canal empezó a filtrar y casualmente llegó por debajo de la zona donde estaba bien hecho el estudio geotécnico, afectó, generó algún fallo y se presentó un asentamiento. Eso mismo ocurrió allá. ¿Y qué pasó? Ah, pues tocó desviar todo eso, generar un poco de uniones de reparación que existen, que se pueden, digamos, meter y dejar deslizar con algún tipo de lubricante. Normalmente aceite de cocina sirve perfectamente para cuando les toque. Eso también se puede hacer no solo para la parte sanitaria, sino también para la parte hidráulica. Y logramos generar como otro tipo de dirección, evitando precisamente ese problema. Entonces, cuando les digo que van a hacer el mayor intento, por lo menos en este curso, hasta ahí respondo yo, de que van a aprender, de que yo sé que lo van a saber, de que no van a vincular nada de tuberías, nada de instalaciones con la estructura, perfecto.
Si después ustedes lo hacen, ustedes asumirán las consecuencias. Si no pasa nada, pues no pasó nada. Pero ustedes entre más tiempo se acostumbren a hacer las cosas mal, seguro que les van a repetir. Y de nuevo, todos, absolutamente todos, prácticamente todos, ya han hecho algún seguimiento de obra. Lo alcanzaron a hacer muchos de ustedes. O por lo menos fueron a una que otro proyecto, al menos antecitos de la pandemia. Otros desde mucho antes lo estaban haciendo. Y en eso, en esa cuestión de los seguimientos, lo que era más evidente de los problemas, precisamente era todas las tuberías atravesando la estructura. Entonces, aunque esa de pronto que me dice Víctor Manuel no esté específicamente atravesando la estructura, de todos modos, que esté directamente por debajo de una viga y una columna, así sea de confinamiento, si alguna vez pueden, intenten levantar una columna de confinamiento a ver cuánto pesa, ¿sí? O ustedes perfectamente que saben muy bien digamos, lo que es el gama del concreto, pues perfectamente pueden determinar cuál es el peso de ese elemento si conocen la sección y sacan el volumen, ¿sí? O sea, eso es de pre-quinter de ingeniero civil y no se demoran nada en eso, no tienen que tener ninguna mega calculadora ni ningún tremendo equipo computarizado como para hacer eso. Con cualquier celular, así sea de flechita, tiene calculadora y esa multiplicación y esa división la podían hacer. Entonces, eso le puede ocurrir a esas tuberías. Por lo mismo y tanto es que incluso aspiro y espero que cuando les hablen en alcantarillados o en acueductos, de vez en cuando les toquen también esos temas. Es común encontrar de que tuberías están atravesando por donde ahora le van a meter una urbanización o de pronto donde ahora va en un gran lote que en un momento no tenía nada, pero ahora le van a montar de pronto un megacolegio o algún hospital. ¿Qué es lo primero que hacen cuando se encuentran ese tipo de redes? Desviarlas. Y no porque directamente las vayan a asentar sobre las tuberías, pero ellos sí están salvando su responsabilidad de que en un futuro, por cualquier razón, terminen partiendo eso. Y eso sí que es un problema, porque algo que está enterrado y empieza a generar, digamos, fugas, ¿sí? Ya sean de agua potable, es decir, a presión, o que sea por aguas negras, pues de todos modos va a ser tremendo problema. Y seguro que va a generar o afectar lo que es el suelo, cosa que ustedes saben qué tanto se puede afectar un suelo dependiendo de sus condiciones cuando se satura o no, o cuando pasa un estado saturado y por alguna razón después se seca. Esa contracción que se puede formar ahí en ese suelo se la transmite a la estructura y perfectamente pueden terminar partiendo las tuberías o incluso solamente las tuberías. Por eso es que, por ejemplo, lo que es la tubería de alcantarillado o la tubería de acueducto siempre llevan algo que se denomina atraque, ¿sí? Eso no es de que ustedes hacen la zanja, es decir, el hueco por donde van a enterrar con una topografía muy bien hecha y demás, y manteniendo los desniveles que son, sino que tienen que generar el ataque. Ustedes tienen abajo que hacer un colchón de arena, intentar fundir un concreto, cosa tal, ese es el concreto de atraque, que logre mantener la tubería allí en caso de que se presenten algunos movimientos. Y esa es la parte de sismoresistencia, porque cuando venga el sismo, pues se va a transmitir por ahí, y aunque no sea una estructura en forma de una edificación, un puente o demás, esas tuberías van a sufrir problemas también por los sismos. Entonces, por favor, concientícense que ustedes van a hacer los diseños. Cuando ustedes le hablen de esa manera, técnicamente, de todo el problemón que puede ocurrir después a cualquier cliente, a cualquier empresa, a cualquier entidad, en ese momento, primero, por lo menos la gente medio les va a creer que como que saben. Ya eso es bastante. Y segundo, sí, eso después nos va a salir caro, porque en el momento que usted a cualquier persona le toca algo que tenga que ver con el bolsillo, es decir, la parte económica, ahí sí todo el mundo se asusta. Usted le nombra muertos, que no, pero es que meter la tubería por ahí de pronto se parte, si es la tubería a presión empieza a botar agua, qué tal que nos genere un asentamiento y se nos caiga el edificio con toda la gente adentro. La gente hace como si nada.
apenas le dicen, ojo, pero si hay sobrevivientes lo van a demandar y les va a tocar pagar eso, pagarle el tiempo que estén en, digamos, en desalojo en algún arriendo extra y alguna cosa, y aparte de eso los muebles y la parte psicológica y bueno, en fin, todo lo que se van a inventar los abogados para demandar. Uy, en ese momento, no, haga lo que tenga que hacer, que para eso usted lo estamos contratando, es el ingeniero o la ingeniera. Entonces, en ese momento, ustedes hacen las cosas como saben que las tienen que hacer. Y una vez Profe, más, de ahí para allá, pues eso es lo que les toca, asumir las consecuencias. en el grupo está la imagen como referencia de lo que yo le preguntaba. Voy. Ah, está específicamente. Ahí están viendo todos el gráfico. Sí, señor. Sí, ¿Listo? señor. Muy bien. Esta específicamente me la preguntaron ayer. Sí, fue de las que me preguntaron ayer. Y este caso en particular, primero se está viendo como si estuviese atravesando, o sea, prácticamente toda la columna. Listo, supongamos que no es que la esté atravesando, que está por debajo, pero por debajo ese elemento tiene peso propio y de todos modos va a generar el funcionamiento, ¿sí? Como si fuese una carga puntual en ese punto. Ustedes saben bien, y para el caso, supongamos que sí es específicamente eso, una columna, ¿sí? Que no tiene nada de cimentación por debajo, es decir, que nace y muere desde eso sí fijo, tiene que haber una viga de cimentación, ¿sí o no? Pero las vigas, ustedes saben que tiene ciertas deflexiones, ciertas flechas, y en todas se presenta. Lo que pasa es que nosotros tenemos la restricción al momento de diseñar que no debe pasar de tanto. ¿Ustedes cómo hacen para garantizar de que ahí no se esté presentando eso? No pueden. Entonces, para correr ese riesgo, pues, ¿qué hacen? Pues buscan una forma diferente de por dónde atravesar la tubería sin que corran ese riesgo. Pues eso, para eso es que somos ingenieros, para eso es que estudiamos, para buscar y dar las soluciones desde el punto de vista que sí sirve y que a nadie va a afectar y sobre todo nosotros salvamos nuestra responsabilidad. Entonces, situaciones como estas, no las van a permitir, ustedes no las van a hacer mucho menos. Y una vez más, por lo menos en este curso, de aquí para allá, ustedes ya son prácticamente mis colegas, pues espero y aspiro que no le embarren y mucho menos que en algún momento, por alguna razón, porque puede pasar, yo sea de pronto el interventor de ustedes. Y ténganlo por seguro que en la cuestión profesional, y aspiro que también sea recíproco, si por alguna razón ustedes llegan a ser interventores míos en algún proyecto y la embarré, pues con todas las de la ley, a caerme, ¿sí? Que cumpla las cosas como son. Pero a su vez, si yo por alguna razón llego a ser interventor de ustedes, ténganlo por seguro. Y aparte de eso, voy a tener el dicho de que, pero ojo, yo sí se los enseñé, o por lo menos hice el deber de que lo aprendieran. Entonces, estas cuestiones no. Por eso es que les hacía referencia de que los planos, ojalá todos tuvieran los planos estructurales. Así no empiezan a inventarse, ay, no, seguro que este diseño no tiene columnas aquí, no sé qué. No, la gracia es estar lo más cerca a la realidad, con lo que sí nos vamos a encontrar. Entonces, por lo menos en este caso, esa tubería, como la tienen ahí, no es. Puede ser que la distribución que tengan en la parte superior tampoco sea y puede generar una mejor distribución. Evita desde un principio todo esto, ¿sí? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta esa parte. Antes de entrar en forma con esa, que eso sí es, pues para los que de pronto aún no identifican, pero estoy absolutamente seguro que todos ya lo saben, el plano anterior era de una distribución sanitaria.
En este momento vamos primero con la parte hidráulica. Para muchos se les dificulta más que la sanitaria. No sé por qué, pero normalmente es así. Está este proyecto, ¿sí? 2 pisos. Por ahora, como para entender bien los conceptos de lo que ustedes van a hacer de distribución, digamos, por pisos, según los circuitos hidrosanitarios que se encuentren en ese momento, pues más o menos tienden a hacer este tipo de distribuciones. Aquí incluso en algunos de esos circuitos salen de lo común, mucho mejor porque así ven que se puede buscar otro tipo de distribución según sea el caso. Pero también tenemos las distribuciones típicas, por ejemplo, en los baños, que primero está el lavamanos, después el inodoro y después la zona de la ducha. En este momento, esto, para de pronto los que aún no dominan bien, esto que tenemos aquí es un plano de vista en planta. Siempre les recomiendo primero para desarrollar lo que es la isometría, es decir, la distribución completa hidráulica, primero, mientras se adiestran mucho, partan de una distribución en planta, ¿sí? Ustedes parten de una distribución en planta y empiezan a repartir. Ustedes ya se pueden empezar a imaginar de pronto cómo van a entrar o cómo van a subir las tuberías, pero de pronto todavía les cuesta. Pues para eso precisamente es que nos valemos de lo que son los planos isométricos. Y tengan en cuenta que es exactamente ese mismo plano, solamente que se rotó pues más o menos 30 grados, es decir, una isometría. Que puede ser 35 grados, que si es 37 grados, que si es 45 grados. No me importa, eso no tiene problema. La cuestión sí es que puedan identificar en la isometría, es decir, en esa perspectiva que se ve, tanto la parte en planta, ¿sí? Miren que ahí puedo hacer referencia y una vez se marca en la vista en planta, ¿sí? Pero recordemos que en la vista en planta nada de las alturas lo podemos ver. Todo lo que sean alturas lo vamos a ver representado como un punto. Eso es básico de dibujo. Entonces, miren, por ejemplo, acá estoy marcando esta elevación. Allá no se me marca nada en el plano en planta, pero si me vengo a esto, que sí lo observo allá en la planta, ahí sí se me marca. Eso es lo que corresponde precisamente, la distribución en planta, y como yo no puedo observar cómo es que sube y qué más le pasa ahí a ese elemento, para eso me valgo específicamente de la distribución isométrica. Entonces, por eso es que es fundamental, en especial con lo que tiene que ver con la parte hidráulica. ¿Por qué? Porque en la parte hidráulica ustedes se van a encontrar muchísimos más accesorios. En cambio, en la parte sanitaria, básicamente los mismos que ustedes pongan en la planta son los mismos que van a observar si hicieran alguna isometría, prácticamente. Entonces, no tienen tanto problema con eso. Ya va a cerrar esta sesión. Entonces, antes de continuar bien con esa explicación, para que les quede claro lo de la isometría, cierro la sesión y ya les envío el link de nuevo ahí al WhatsApp. ¿Listo?